la dirección de este local se complace en presentar el espectáculo más aclamado en todo el mundo. Los mejores artistas de fama internacional en un show explosivo. ¡Para! ¡Para! Explosivo ni explosivo. Explosivo, dice. ¿Y tú? Deja de aporrear el piano y métete para adentro. Métete para adentro. ¿Explosivo? Aquí no hay nada que presentar, sino ensayar los saludos de la apoteosis final, que no te enteras. Yo qué sé, si aquí siempre estáis repitiendo lo mismo. ¿Qué sabrás tú? Vamos saliendo por el centro. Y al llegar al centro, nos presentamos. Con ese traje no, con el de la apoteosis final. Así se despiden nuestras rutilantes estrellas. Arte y elegancia. Pisa el escenario la sensacional diva, la grandiosa soprano que deleita al mundo, la Toscanina. Un aplauso, Toscanina. Que está sordo. No, que está dormido. Míralo, se ha quedado dormido. Se le ha acabado, su historia se ha acabado. Ahora tenemos que hacer la nuestra. Y no se trata de contar chistes ni de cantar para enseñar las piernas. No podemos seguir viviendo de esto. Yo me enteré. Aquí de lo que se trata es de atraer a más público, ¿no? ¿Qué público? ¿Qué público si no queda público? Mira, Ahora solo se puede traer turismo. mira, yo lo que no quiero es acabar otra vez de comisaría en comisaría. Eso es lo que no quiero. Con más gracia. Sonríe, niña, que parece que te van a degollar. ¿Qué me deja? Y siguiendo el ritmo de nuestro espectáculo, la picardía, la gracia y el saber estar de nuestra aclamada vedette, la reina de la revista, Doris de Montparnasse. ¡Un aplauso! Para todos ustedes, ¡viva el paso doble que hace alegre la tragedia! ¿Ahora te llamas Doris de Montparnasse? ¿Pero tú no eras Jennifer Castelo? ¿Te quieres callar? ¿O Carolín de Benidorm? Para todos ustedes. ¡Anda! ¡Que te cambia más de nombre que de piel de amigo! ¿Te quieres callar? ¿Tú quién eres? ¡Yo! ¡Que te cambia de antro! ¿Quién eres tú? ¡Gitanillo de Miami! ¡Mira! 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 ¡El rey del cumple! ¡El rey del enganche! ¡Eres tú! ¡Mira! Como si no supiera todo el mundo que te llaman la raja. ¿Qué? Cuando te bajas del escenario. ¡Mira el garbo! ¡Mira el tronillo! ¡Mira! ¡Ni con todos los kilos de maquillaje que te pones! ¡Te quita los años que tienes! ¡Y no me dejas! ¡Mira! ¡Anda! Porque no quiero acabar en comisaría, que si no te iba a enterar. Siguiendo este espectacular elenco, Señora. siguiendo este espectacular elenco de grandiosos artistas, la espectacular presencia de nuestra primerísima vedette, Corine, nuestro volcán del Caribe. Corine. Dicen que soy un volcán porque soy toda voluptuosidad. Un volcán apagado es lo que tú eres. Míralo, ¿tú qué dices? Tú sí que estás apagado. Esa. Míralo, otra vez se ha quedado dormido. Mira, ya no sabemos ni para quién trabajamos. Si no forjamos nuestra propia historia, no nos respetarán. ¿Qué historia quiere contar?
La de unas pocas de desgraciadas que vinieron hasta aquí, huyendo de la hambre. Valiente historia. Hoy. Aquí de lo que se trata es de cambiar el repertorio, ¿no? Mira, lo que no quiero es acabar otra vez de comisaría en comisaría, ¿eh? Eso es lo que no quiero. Seguimos la música. Venga. Marcamos el ritmo. Cerrando este espectacular elenco de grandiosos artistas, la espectacular presencia, el maravilloso recién llegado de triunfar en Las Vegas. En la chulería Las Vegas has triunfado tú. Escucha, ¿me vas a dejar hacer mi show? Si no me callo, La sensación mundial, todo un gentleman de las tablas. Con ustedes el célebre cómico, el afamado showman, Melvin Kentucky. ¿Kentucky o Kentucky? Este no sabe ni cómo se llama. Melvin Kentucky o Kentucky. La verdad es que no sé muy bien cómo se dice. Más bien, resto de showman y ruina de caricato. Versátil cantante que desafina en cualquier estilo. Hortera de manual y macarra de poca monta. Una vez hechas las presentaciones, salimos todos a recibir los aplausos de la apoteosis final. ¡Vamos, niña! Vamos. ¡El final apoteósico, Vamos. niña! Vamos saliendo por el centro y giramos de derecha a izquierda. Pero vamos, ¿de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda? ¿No te estás dando cuenta que da lo mismo? Seguimos así, alzando las manos. The hands. No perder el paso. Uno. 1, 2, 1, 2. Uno. Seguimos girando alrededor del escenario. Turning. Seguimos la música. Marcamos el ritmo. ¿Hacia hasta cuándo? Hasta que se canse de aplaudir. ¿Cómo está hoy? Aquí no viene nunca nadie. Todavía es temprano. Aquí no viene ni un alma. Ya no vienen ni los fieles. Todavía es temprano. Ni un alma. Y ahora me señaláis a mí y me aplaudí a mí hasta que suba al escenario. Más fuerte. Nos cogemos de las manos Dale el micrófono, coño. y nos inclinamos todos juntos. ¡Quieto! Voy a hacer un retrato del elenco. Eche usted otra, que le tiembla el palito y habrá salido movida. El pajarito, mira el pajarito. Quieta, The bird. Espera que le diste el tubo para el retrato. The quieta. bird. ¿Ya? Venga. ¿Ya hemos Ya, salido? Si no te estás quieta, ¿cómo vamos a salir? No me estoy quieta, estoy más tiesa que una mojama. Quieta, que voy a echar otra. No, espera, que te va a asfixiar, le voy a poner tubo. Mire el pajarito, don Pepe. The bird. Quieta, niña. Agacha la cabeza que me está tapando. Mira, le estoy dando, pero no me sale. Déjame a mí, que yo entiendo estos inventos americanos. Pues espera que le quite el tubo para el retrato. Mire ahora, don Pepe, la lucecita que parpadea. Lucky. No. Ya. Al final vaya a estropear el aparato. Ya todo lo bueno lo vivimos. Ahora se ha movido este. Ya que sentaros quieta, guapa. María, hija, va a estar un funeral. A mí me deja. Venga. Esperad. Busquemos una pose más natural. ¡Quieta! ¡Una sonrisa!
para la inmortalidad. ¿Ya? ¡Ya! ¡Tírala ya que me hierve la sangre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí!